Le doy la bienvenida al profesor de hoy, a la persona encargada de la conferencia de hoy, el expositor de hoy, que es el ingeniero Leonardo Cardona Piedradita. El tema de hoy es muy interesante y útil. El título de esta conferencia es Casos de éxitos regionales en la implementación del LADM de Colombia. Bien, el conferencista se llama Leonardo Cardona Piedradita. El ingeniero Leonardo Cardona Piedrahita, ingeniero catastral y geoesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a magíster. Yo creo que él nos acaba de decir que ya no es candidato, sino que ya tiene la maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene 8 años de experiencia en el desarrollo y puesta en producción de proyectos tecnológicos en empresas públicas y privadas en el territorio colombiano y en territorio. Esa es la manera de que nosotros técnicamente nos refiramos al trabajo que hacen estos ingenieros. Es conferencista nacional de administración del territorio en trabajos aplicados. Actualmente se desempeña como desarrollador en Swiss Tierras. Le doy la bienvenida al doctor Leonardo Cardona. Le deseo que esta conferencia sea muy aprovechada por todos para que nos actualicemos y, y lo felicito y reciba el reconocimiento y la gratitud de todos los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia y de todas las personas que hoy están conectadas a esta conferencia. Adelante, ingeniero Leonardo Cardona Piedrahita. Muchas gracias por esa generosa presentación y a todos los asistentes, un grato saludo. Para mí es un privilegio poder estar en este espacio para poder compartir las experiencias acerca de este tema tan, no lo llamemos tan de moda, sino tan importante para el desarrollo de nuestro país. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla y damos inicio a la presentación. Listo. Entonces, la presentación se llama Casos de éxito regionales en la implementación del modelo LAM-COL. Entonces, antes de empezar, eh, esta presentación es auspiciada o llega a ustedes con el apoyo o por el patrocinio del proyecto Cistierras Colombia, que es la entidad que ha estado apoyando al gobierno colombiano en todo lo que ha sido la implementación del catastro multipropósito y la estandarización del modelo LAM-COL como estándar para el intercambio de datos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Un contexto, porque es importante este tema, de dónde surge, qué necesidades tenemos, qué retos surgen. Vamos a hablar de la interoperabilidad en el marco del catastro multipropósito. Vamos a hacer una corta introducción a lo que es el modelo LAM-COL. Y seguido de esto, ya lo que es la implementación tecnológica real que se realizó con un gestor catastral vigente y que tiene un gran recorrido en el país. Entonces, el contexto. Colombia identificó que tiene una gran problemática y es la falta de formalidad de la propiedad de la tierra. Como decíamos en la conversación, en la introducción, es importante tener una seguridad jurídica para pues, que se pueda fortalecer lo que es el proceso de paz en Colombia, y desde La Habana se impulsó lo que es la conocida la política de catastro multipropósito para poder tener formalidad en la propiedad de la tierra. Siendo esto un eje estratégico para el gobierno nacional, se ha impulsado COMPES, leyes, decretos, resoluciones para buscar que la actualización y la formación catastral del país se avance, y seguido de esto, pues poder tener mayor información para asegurar lo que es la tenencia de la tierra. Pero a esta política se
se tiene que ver o se tiene que resolver grandes problemáticas. Uno, Colombia es un país extenso, es un país con una gran extensión y acá en la figura que les muestro pueden ver cómo el área de Colombia representa incluso el área de varios países a nivel mundial como Israel, tenemos Armenia, Costa Rica, Puerto Rico, Alemania. Entonces, Colombia es un país grande en territorio y eso complejiza lo que es eh, la formalidad y la administración del territorio, pero adicionalmente tenemos una debilidades organizativas. Históricamente, Colombia ha tenido, hace unos años tenía lo que era el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como la autoridad rectora que tenía la tarea de mantener actualizado el catastro y existían algunos catastros descentralizados como es el catastro de Bogotá, el catastro de Medellín, el catastro de Antioquia, el catastro de Cali, pero para la extensión del territorio pues no es suficiente y a partir de esa identificación de necesidades es que la política pública impulsó la creación de o la descentralización para que los gestores catastrales puedan hacer una actualización más eficiente de su territorio. Entonces, adicionalmente, pues a esta problemática de poder mantener actualizada la, la información catastral, pues es necesario esa descentralización para que hayan gestores encargados de actualizar su información, porque pues están en territorio y que esto lo puedan hacer de forma eficiente. Entonces, teniendo este contexto, pues vemos que, por ejemplo, históricamente teníamos lo que es el Servicio de Catastro Nacional, tenemos lo que es la Alcaldía de Medellín, un gestor catastral tradicional en Colombia, tenemos la Alcaldía de Bogotá, tenemos la Alcaldía de Cali, también con su catastro, y adicionalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tiene su información catastral en dos sistemas, una que es el sistema COBOL y otra que es una plataforma que se llama Sistema Nacional Catastral de Colombia. Entonces, ¿cuál es el problema que surge de tener tantos actores que intervengan en el territorio y que quieran tener la información actualizada? Que si se quisiera tener un inventario total, centralizado, estandarizado de la información de todos los predios del país, no es posible porque la base de datos de COBOL, con la del Sistema Nacional Catastral, con la de Catastro Bogotá, si bien administran el territorio y la información predial, tienen ligeras diferencias. Por ejemplo, hablemos que un sistema puede llamar el tipo de documento de un interesado o una persona que es propietaria, cédula de ciudadanía, y en otro sistema lo pueden llamar CC, en otro lo pueden llamar cédula, en otro lo pueden llamar cédula, espacio, ciudadanía, pero con tildes, y tener tanta variedad en la forma como se administra la información complejiza poder tener un consolidado total y poder generar estadísticas confiables. Entonces, sumado a todo esto, tenemos otro actor que es Supernotario y Registro. Si bien tenemos la información catastral que se está actualizando constantemente en territorio, tenemos otro actor como es Supernotario y Registro que va actualizando la información y sucede que la información que tenemos en catastro puede que no coincida con la información registral y eso se da a muchas razones. Por ejemplo, registro busca mantener la información formal, es decir, que tenemos un derecho adquirido a través de una escritura, un acto administrativo, una sentencia judicial, mientras que Catastro tiene información no solamente de predios formales, es decir, que hay un derecho adquirido, sino también de informalidades como las conocidas mejoras o ocupaciones o posesiones. Entonces, cuando empezamos a ver esta dinámica de que tengo una información catastral que, que tiene formalidad e informalidad, tenemos registro que es solamente formalidad y quiero empezar a integrar la información y pues surge un reto en cómo vamos a administrar, vamos a interoperar los diferentes actores para poder integrar la información y
Sí, y por ejemplo, si sucede que una persona va a registro y registra su escritura, pues que ese cambio se vea actualizado en la base de datos de catastro para tener una información más confiable, más íntegra y más actualizada, es todo un reto que busca resolver la política pública. Entonces, como les contaba, han surgido nuevos actores que le agregan complejidad a este tema de interoperabilidad, porque en el caso anterior solo veíamos como los gestores tradicionales, pero ahora con lo que son los gestores catastrales, ya en Colombia hay más de 41 gestores catastrales habilitados que se encargan de realizar la gestión de su territorio y poder entregar la información pues confiable al ciudadano. Entonces, esto nos demanda pues una serie de retos y es cómo vamos a tener un lenguaje común compartido, es decir, que lo que para mí es un predio, para los demás catastros sea un predio, o por ejemplo, cómo vamos a hacer el intercambio de la información, que sería ya un reto no tanto temático, sino un reto tecnológico, y todo esto se traduce en interoperabilidad. Básicamente, cómo al descentralizar y tener varios actores que pueden trabajar en diferentes ritmos, con diferentes presupuestos, pueden trabajar por un fin común y pueden trabajar bajo un mismo estándar. Entonces, eso es un reto de interoperabilidad que pues, desde el proyecto Tierra se ha apoyado como la solución y lo primero que se hizo fue adoptar una norma ISO, que es la que nos atañe el día de hoy, que es la norma ISO 19152 del 2012, que básicamente es una norma que nos dice, si usted quiere gestionar datos del territorio, la forma lógica en que sugerimos que se debe hacer es la siguiente. Entonces tenemos una información de las personas, ya sean naturales o jurídicas o la agrupación de esta. Tenemos una BA Unit, que es una unidad básica administrativa, que para el caso del catastro es el predio. Vamos a tener que entre las personas y esa unidad básica administrativa se van a relacionar a través de lo que conocemos como triple Rs, como ya sea un derecho o right en inglés, una restricción o una responsabilidad, que son las diferentes relaciones que puede tener un interesado, una persona con un predio. Tenemos por otro lado lo que son las unidades espaciales, porque ese predio que legalmente como objeto que se administra tiene una representación en el espacio. Entonces, esa unidad administrativa, unidad espacial puede ser un terreno, pero a la vez va a estar acompañado de una construcción, una unidad de construcción, y en el corazón de todo tenemos lo que son las fuentes administrativas, que son esos documentos y son los soportes con el cual yo puedo garantizar y demostrar que tengo un derecho. Por ejemplo, si una persona llegara a mi casa y me dice, demuéstrame que eso es suyo, entonces a través de la escritura o el certificado de tradición y libertad se puede mostrar pues, la tenencia y la propiedad sobre un inmueble. Entonces, como ven, el modelo lo que nos define es un marco conceptual de los diferentes elementos de cómo se pueden relacionar para hacer la administración del territorio. Y tenemos un subpaquete, que es un subpaquete opcional, que es el de topografía y representación, y es que todo el trabajo que hacen los topógrafos de ir a campo y hacer los levantamientos planimétricos con un GPS, con un teodolito, pues que no se pierda, sino que quede registrado en la base de datos como un soporte físico de que la información se levantó. Entonces, este reto se resuelve a través de la definición de un modelo, pero este modelo no solamente nos define esta ontología de elementos que van a interactuar, sino también una semántica. Define cómo vamos a llamar los elementos. Por ejemplo, si nosotros miramos los tipos de documentos que pueden tener una persona, el modelo define los documentos que se van a tener en cuenta de cédula, raya al piso, ciudadanía, cédula, raya al piso, extranjería, pasaporte, tenemos registro civil. Entonces, ese modelo ya pone un marco conceptual donde si todos van a trabajar, lo pueden hacer bajo este modelo, independientemente de qué plataforma tecnológica usted vaya a hacer, porque dependiendo el catastro, puede que una decisión sea utilizar
software privativo y montar su plataforma. O puede que otro catastro diga, yo quiero irme con alternativas open source porque para mí son más importantes y estratégicas para una libertad pues económica en las finanzas. Entonces vemos que este primer reto de necesidad de un lenguaje compartido se resolvió a partir de la adopción de este modelo. Pero tenemos otro reto que es el reto de intercambio de la información. ¿Cómo vamos a entregar la base de datos? Es decir, este modelo conceptual que tenemos aquí, ¿cómo voy a entregar la información real para que una persona que se dedique a la información geográfica, que tenga que hacer cruces de bases de datos para hacer análisis, pues lo pueda hacer de forma estándar? Entonces, se implementó una tecnología, o más que una tecnología, esto es como, sí, es un lenguaje de intercambio de datos que se utiliza en Suiza, que básicamente nos permite, a partir de un modelo de datos definido, que para nuestro caso será el modelo LAM-COL, ya sea el de levantamiento catastral o otro, poder crear nuestra base de datos y poderlo editar y generar un archivo de intercambio que sea interoperable, como puede ser un XML. Entonces, para hacer esa implementación, desde el proyecto Tierras se crearon herramientas tecnológicas utilizando herramientas open source. ¿Y por qué fueron herramientas open source? Para que no se tenga un bloqueo, una barrera, para que cualquier gestor pueda empezar a transformar y revisar sus datos conforme al modelo. Entonces también, y que también permitía demostrar y aterrizar cómo pasamos de un modelo conceptual a un modelo físico y a un proceso operativo. Entonces, vemos que para este proyecto y propuesta tecnológica que se hizo desde el proyecto Sistierra, se utilizaron motores de base de datos como Postgres, SQL y el software QGIS, que son herramientas open source ampliamente conocidas. Entonces, ya con esto, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un modelo que nos define la semántica y la ontología de lo que vamos a administrar, cómo lo vamos a administrar. Tenemos ya una plataforma de intercambio de datos que es utilizando Interlist, donde un operador catastral, un municipio, una entidad de orden nacional o incluso un agrimensor va a saber que si hace un levantamiento de información en territorio, las variables que se les va a pedir son X y que las tienen que entregar conforme a un modelo. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante hablar del modelo? Porque al final, cuando se entreguen los datos, se van a poder integrar en una única base de datos de forma centralizada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes actores que hay en la política pública, como el gestor de Catastro Avanza de Soacha, tenemos Valle Avanza de la Gobernación del Cauca, o, por ejemplo, la Agencia Catastral de Cundinamarca, que son nuevos actores que se han sumado a esta política de catastro multipropósito para actualizar sus territorios y al final ellos pueden trabajar de forma independiente, pero si van a entregar su información, lo tienen que hacer conforme al modelo que se ha definido. Entonces analicemos un poco el mundo real, porque cuando vemos este modelo, tal vez muchos se dicen, uy, pero es un modelo que trae nuevas variables, trae nueva información, pero lo que yo les quiero decir es que el catastro no cambia. Y si bien el modelo nos define una forma estándar de almacenar y ordenar la información, pues los elementos que maneja el catastro son estándar. Por ejemplo, tenemos nuestro terreno, la porción de área definida en el espacio. Tenemos una construcción, tenemos una servidumbre de tránsito, independientemente que sea bajo LADM o no, pues son datos que se administran en un catastro. Tenemos que de este predio hay un propietario, entonces ya sea una persona natural o jurídica, pues va a existir los datos. Tenemos por otro lado que para demostrar que soy propietario de este inmueble tengo que tener un documento, un soporte, una escritura, una fuente administrativa. Entonces, ¿esto a qué va? Que realmente el modelo pues, nos permite aterrizar una realidad en un marco o en un modelo conceptual, pero no es que se esté inventando nuevos elementos que no se hayan contemplado en el catastro
tradicional, sino que la ventaja que se tiene es que se normaliza qué elementos se van a administrar, la forma como se van a relacionar y cómo pues vamos a nombrar las cosas. Esto con miras a poder tener una gran interoperabilidad que cuando entreguemos datos, pues estemos sumando manzanas con manzanas y no peras con manzanas, es decir, que la información pueda ser comparable. Sumado a esto, tenemos que también la política pública definió una nueva proyección que se conocía como Origen Único Nacional con EPSG 9377, que buscaba tener una única proyección con un único origen que nos permitiera generar una capa continua de la información catastral del territorio, porque antes, cuando teníamos los diferentes orígenes, pues poder empalmar y unificar toda la información, pues era más complicado. Pero con esta nueva proyección, pues es posible poder tener toda una capa continua del territorio porque el espacio es continuo, no es discontinuo, sino que es continuo y poder integrar la información que venga de los diferentes gestores y poder tener una única y gran base de datos con la información catastral que es tan importante para todo lo que es la política pública y, y todo lo que con eso conlleva. Entonces, aquí tenemos una vista del modelo de levantamiento catastral en su versión 1.0. Este es un modelo que ustedes de pronto lo ven amplio, pero lo que tenemos en la parte superior es un modelo conceptual que nos define las clases, los atributos, las relaciones, es decir, nos dice qué información vamos a administrar y cómo se relaciona. Y tenemos unos dominios. Básicamente, estos dominios lo que nos hace es estandarizar cómo vamos a llamar ciertos elementos o qué valores de elementos vamos a permitir. Y todo esto fue un reto. De pronto ustedes ven este modelo de primera impresión y pensarán que se hizo de una forma rápida, pero este modelo tuvo consigo varias iteraciones donde participaron entidades de orden nacional, eh, lo revisaron los gestores y se ha venido retroalimentando porque cuando vamos a ver la realidad de Colombia es que, por ejemplo, tenemos en el catastro de Medellín predios en altura, que es una condición de predios donde pues que sea solamente en esa zona. Entonces empezamos a ver ciertas características únicas en los territorios y lo que busca el modelo es definir como ese marco común para que todos trabajen. Y si algo no aplica para mí, pues no lo voy a diligenciar, pero en caso de aplicar para mí y quiero reportar los datos, lo voy a poder hacer. Ya cuando vemos el modelo desde una mucho más cerca tenemos primero lo que conocemos como modelo de aplicación de levantamiento catastral, que es el modelo con el cual un operador catastral, que es la entidad encargada o el actor encargado de ir a territorio y levantar la información, nos va a entregar los datos, que básicamente pues aquí lo tenemos, en verde la información de los interesados, en amarillo lo que es el predio, los derechos, restricciones, en azul las unidades espaciales, todo lo que tenga geometría de tipo polígono, terreno, construcción, unidad de construcción. Tenemos en rojo lo que es la información base de topografía y representación, puntos y linderos, y tenemos las fuentes administrativas en gris. Pero adicionalmente tenemos otros paquetes como es el submodelo de cartografía catastral, tenemos un subpaquete de avalúos y un subpaquete o un submodelo de insumos. ¿Y por qué es importante estos submodelos, como por ejemplo el de insumos? Porque cuando se empieza un catastro, ya sea lo empieza a levantar un operador o un gestor catastral, no empiezan de ceros. Colombia tiene una información base que puede ser utilizada para poder contrastar la realidad y agilizar y reducir costos en sus procesos catastrales. Entonces aquí tenemos dos retos y dos ópticas que quiero, digamos, que analicemos. Por un lado tenemos lo que es el gestor catastral tradicional, que son esos catastros que yo les contaba que ya venían operando ya hace varios años, como es el caso de Catastro Bogotá, el caso de Catastro Medellín, Catastro Cali,
que son catastros que ya tienen capital humano formado, personas que ya saben en su día a día qué tienen que hacer, que tienen contratos firmados, que tienen una infraestructura tecnológica definida, es decir, ellos ya tienen una operación andando y van a tener aplicaciones implementadas que tienen procesos para la validación de calidad, para la revisión de su información y pues que tienen que asegurar en el día a día la conservación de la información. Es decir, si bien la política del catastro multipropósito busca la interoperabilidad y busca que todos adopten este modelo para poder integrar mucho más fácil la información y el intercambio de esta, pues un gestor catastral que tal vez tenga un modelo diferente no puede decir apago y me subo a esto porque, pues, como les contaba, hay capital humano, infraestructura, procesos y adicionalmente tienen que asegurar la conservación del dato. El día de hoy le puede llegar una tutela, le pueden llegar un acto administrativo para que respondan cierta información. Entonces, hacer esa transición para un gestor catastral tradicional, pues va a ser mucho más va a traer otros retos diferentes a un nuevo gestor catastral, porque un nuevo gestor catastral que se habilite le van a entregar la información que tiene el IGAC, que puede ser registro uno registro 2 más más una GDB, más otros datos adicionales, pero no tiene una plataforma tecnológica definida. Entonces va a tener la flexibilidad para decir, yo voy a montar mi plataforma y la voy a montar desde cero que soporte el modelo LAM Call, porque pues es con lo que me van a pedir. Adicionalmente, pues va a tener más flexibilidad para la innovación, porque a diferencia del gestor catastral tradicional que pues ya tiene que responder a unos procesos, él las ahora los va a definir y puede, pues en ese proceso innovar. También es un reto grande porque hacer rodar la rueda y que todo empiece a tomar forma también tiene su reto y no es algo sencillo. Ah, desde el, incluso cuando lo vemos desde un punto de conseguir profesionales. Si un gestor catastral que está en una región apartada y de pronto necesita profesionales muy especializados, conseguirlos es todo un reto logístico. Adicionalmente, como les contaba, tienen que trabajar desde cero, desde que reciben los datos, evalúan su calidad y lo que dice la legislación es que un nuevo gestor que se habilite le entregan los datos y le dan un periodo de transición de 3 meses para empezar a abordar las actividades de conservación y dar respuesta a los ciudadanos. Entonces tenemos dos escenarios acá diferentes, donde tengo por un lado un gestor catastral tradicional que tiene que entregar la información conforme a LAM-Call y tengo un nuevo gestor catastral donde pues si bien puede montar todo desde cero, también va a tener que entregar la información conforme a el Code y esta es la experiencia que les quiero contar. Cómo a partir de un gestor catastral tradicional, como es el caso de Catastro Medellín, se adoptó el modelo de Code para poder entregar la información y estar alineado con esta política. Igualmente, si se hubiera visto el caso de un gestor catastral, hubieran tenido que hacer un proceso similar para poder procesar sus datos y haberlos llevado al modelo LAM-Call. Entonces empecemos hablando sobre Catastro Medellín. Catastro Medellín tiene más de 1 millón de inmuebles, es una de las ciudades más grandes de Colombia y encontramos diferentes tipos de predios, desde invasiones, tenemos torres de apartamentos de más de 30 pisos, tenemos, mejor dicho, de todo. Y ellos tecnológicamente su base de datos está montada con Oracle, con una plataforma que se llama SAP y la edición geográfica la hacen con el software Esri. Ya ellos están andando, están produciendo y la pregunta es, bueno, ¿cómo entregamos la información en LADM? Porque, como les digo, ellos no pueden decir apagamos y montémonos en una nueva óptica, sino que ellos tienen que seguir respondiendo por liquidación de impuesto predial, tienen que generar certificaciones catastrales que les pidan las personas. Entonces, que son sistemas críticos que tienen que ir pues avanzando. Entonces, para eso, la estrategia que se pensó fue un proceso de transformación de datos haciendo uso de un ETL al modelo de la M-Call. Entonces, la primera actividad que abordamos, ¿cuál fue? Definir qué insumos vamos a tener
para hacer esta actividad. Entonces, para los insumos, ellos exportaron su base de datos alfanumérica a un archivo de Access. Tenemos que la información geográfica la importaron a un archivo YOPACASH. Básicamente fue un export de la base de datos. Y acá es donde, digamos, empiezan a ver como ciertos temas que, por ejemplo, el modelo LAM contempla, y es que la administración de la información se hace en un único modelo que contempla tanto lo alfanumérico como lo geográfico. Aquí por temas tecnológicos, en una parte se tiene lo alfanumérico y por otro, en otra base de datos lo geográfico, y se hace una conexión a través de un código que para ellos es el CBML, que es comuna, barrio, manzana, lote. Adicionalmente, se pidió otro insumo al registro, que es toda la información registral de Medellín y que se interrelaciona con la información catastral a partir de lo que es el ORIP y la matrícula inmobiliaria. Entonces, tenemos tres insumos que se interrelacionan, pero que están en diferentes formatos y que se tienen que llevar a una única base de datos para poder facilitar este proceso de transformación. Entonces, el siguiente paso que se decidió fue volcar toda esta información a una única base de datos, que para el ejercicio fue PostgreSQL, que es una herramienta de software libre que nos permite manejar información alfanumérica y geográfica. Y ya con la información en esta base de datos centralizada, empezamos un proceso de depuración y limpieza de datos. ¿Por qué? Porque cuando se recibe la información, es información que es histórica, que puede tener algunas falencias en la calidad, y que para poderla llevar al modelo, pues tenemos que hacer algunos controles de calidad para mejorar el dato. Entre los ajustes que se hicieron fue eliminar datos atípicos, algunos caracteres especiales que pues no eran, que no se deberían utilizar, espacios duplicados en las cadenas de texto, se completaron y validaron estructuras de códigos, como por ejemplo el número predial, se removieron campos innecesarios, se eliminaron datos duplicados. Por ejemplo, si había una persona registrada dos veces en la misma base de datos, pues se eliminaba para poder tener una mejor calidad del insumo. Y luego de que ya estos datos desde el punto de vista alfanumérico fueron validados, se hace también una depuración y limpieza de los datos geográficos. Esa depuración y limpieza consistió en dos cosas, como en dos procesos. Una fue exportar la información que de ellos venía en formato de SRI a un estándar de la OGC. Entonces se hizo una transformación de la geometría como tal. SRI maneja su propia definición geométrica, y la OGC, que es un estándar, es una entidad que promueve estándares. La Open Geospatial Consortium define estándares. Entonces se hizo una conversión de los datos que se hace de forma masiva y es muy rápida. Y adicionalmente se hicieron correcciones topológicas. Al revisar la información teníamos, por ejemplo, esta espina de pescado, como popularmente se le conoce a este error topológico, y se corrigieron. Entonces, ya con una mejor, con un insumo depurado, se empezó un proceso de preparación de la información. Y acá es donde viene lo interesante, porque en vez de ellos cambiar su sistema para que adoptara LADM, lo que hicieron fue generar unas resoluciones de homologación. Entonces, ellos tenían unos usos y unas destinaciones económicas que, si bien se puede decir que eran homólogas a las definidas por LADM, podían haber algunas diferencias. Entonces se generaron unas resoluciones de unas resoluciones dentro de Catastro Medellín para poder decir que el código que ellos tenían para residencial hasta 3 pisos se homologa por el valor que define el modelo, que es vivienda hasta 3 pisos, vivienda hasta 3 pisos en PH. Entonces hubo una homologación de la información que ellos tenían en su base de datos con las del modelo LADM. Incluso tenían la ventaja de que podían conservar ambas columnas, la columna que ellos habían
utilizado tradicionalmente con la que define el modelo LADM y por qué fue importante poderlo mantener, porque para cálculos de avalúos y poder generar zonas geoeconómicas y todo el análisis económico para la liquidación del impuesto predial ya tienen modelos econométricos que están diseñados para trabajar con estas variables. Entonces, mientras que se hace esa transición, pues vamos a conservar la clasificación actual, como por ejemplo vivienda campesina, y vamos a utilizar en el modelo decir cuál es su uso equivalente más próximo. Eso se hizo para los usos y también para las destinaciones económicas. Entonces, fue una forma estratégica de ajustar levemente su sistema, de hacerlo de forma oficial, que el flujo de procesos continúe, empezar a levantar información que tal vez ellos no lo estaban teniendo en cuenta y poder seguir trabajando operativamente. Entonces acá vemos los documentos que se generaron. Entonces de esta revisión de la información se generaron unas tablas temporales, ya con la información revisada, validada, estandarizada, y de este proceso, pues generamos la información de predios, derechos interesados, datos de levantamiento adicional, fuentes administrativas, unidades de construcción. Pero, ¿qué ocurrió? Que no todas las variables que tenía el modelo, ellos las tenían. Entonces, eso generó una alerta para que se empiece a tener ciertas variables en cuenta para los procesos de conservación y administración del dato y para poder asumir lo que es el modelo LAM-COL, se tomaron datos dummies. Entonces, por ejemplo, si una variable que para el modelo es obligatoria y ellos no lo tenían, la decisión que se toma es la empiezan a administrar desde su base de datos corporativa y para poder generar la base de datos conforme al modelo de la MCOL, pues vamos a asumir un valor dummy. Y adicionalmente también se validaron la correspondencia de los dominios del modelo con los que ellos administraban. Incluso se pudieron identificar algunas alertas que permitió mejorar la calidad del dato. Por ejemplo, al sacar un análisis de los diferentes tipos de documentos, habían algunos valores que se debían ajustar. Entonces, pues este proceso también enriqueció la conservación del dato. Adicionalmente, de todo este proceso surgió algo muy interesante y es que cuando se tenía la información. Cuando miramos el modelo LADM nos define el predio en propiedad horizontal, el predio matriz, es decir, la copropiedad. Y este predio PH matriz puede tener o debe tener obligatoriamente un terreno y puede tener construcciones y unidades de construcción o servidumbres de tránsito, veámoslo de una forma más gráfica. Entonces tenemos la copropiedad, donde el terreno es de la copropiedad, tenemos las construcciones como las torres y tenemos las unidades de construcción que puede ser, por ejemplo, el gimnasio o la recepción. Esa información de la copropiedad, tenemos lo que nos define el modelo, nos permite administrar la información de un PH matriz, pero también tenemos lo que es la unidad predial. La unidad predial es el apartamento del que yo soy dueño. Entonces yo digo, listo, yo sobre esa copropiedad tengo este apartamento, pero lo que nos define no el modelo, sino la gestión, la lógica de negocio para administrar los datos es que si usted tiene un predio en PH unidad predial, no debe tener terreno, no debe tener construcción ni servidumbres de tránsito. Usted solamente puede ser dueño de uno o muchas unidades de construcción. Es decir, una persona es dueña de su apartamento y un garaje, de un shot de basura, pero no es dueño del terreno, que es una forma más, digamos, una forma que plantea el modelo, la administración de los datos y de esto que se dio cuenta Catastro Medellín, que ellos tenían la información de las unidades prediales, ellos sabían, tengo en esta torre de apartamento tantos apartamentos, este es el dueño, pero no tenían la información de la copropiedad, es decir, por ejemplo, si es la urbanización Bernaza, ellos no sabían quién era la persona jurídica dueña de esta copropiedad. Entonces se empezó un proceso de recuperación de información para poder generar lo que es el predio matriz, la fuente administrativa, lo que es el tipo de derecho, el interesado jurídico,
Y para el proceso de migración, en la primera fase, lo que se tomó fue datos dummy. Entonces, dejamos como tipo de fuente sin información, derecho de dominio y tipo interesado jurídico. Pero luego, después de unas pesquisas y recopilación de información de otras fuentes, se pudo recuperar en un 40% la información de los predios matrices y se puso la alarma de que esta información es valiosa. Es decir, ya estamos hablando de no solamente de una base de datos que contempla en PH únicamente las unidades prediales, sino el predio matriz. Y aquí es donde tenemos, ya empezamos a tener una ventaja del modelo, es que pues si todo tiene un nombre y todos lo gestionan de una misma forma, pues vamos a poder integrar la información de una forma mucho más fácil. Entonces, seguido de esto, de haber preparado la información, empezó su diligenciamiento. Entonces, llenamos los interesados, los derechos, las unidades espaciales, el paquete de topografía y representación. Entonces, aquí tenemos el paquete administrativo. Entonces, se crearon en la base de datos más de 1 millón de predios. Entonces, acá, si ustedes miran, nomás con el análisis que se hizo se identificaron que en la base de datos faltaban 92.000 predios matrices, que eran los de la copropiedad, y se incorporaron. Y adicionalmente, si miramos el total de predios por condición, vemos que Medellín es una ciudad en altura. La mayor porcentaje de predios que tiene Medellín los tenemos en apartamentos, unidades prediales, es decir, está sometido al régimen de propiedad horizontal. Tenemos también en el paquete administrativo que la mayor parte de la información o la mayor parte de los predios tiene un derecho asociado de dominio y hay algunos datos de posesiones que corresponde a 37.580. Digamos, ya tener la información del modelo estandarizada ya permite empezar a generar unas estadísticas. Imagínense en esto, no solo a nivel de Catastro Medellín, sino poder tomar la información de todos los catastros, integrarla y poder tener una radiografía de cómo está la situación del país y cómo ayudaría eso a tomar decisiones en la política pública. Acá vemos un ejemplo utilizando el software QGIS y el plugin que desde sus tierras se desarrolló. Como podemos. Quiero confirmar, ¿me están escuchando? Sí, bien. Listo. Entonces, como les comentaba, aquí podemos ver en esta imagen eh, cómo consultamos la información del terreno, pero nos dice el predio, cuál es su NUPRE, cuál es su número predial, el derecho, cuál es su fuente administrativa, que es una escritura pública de la notaría 15, quiénes son sus dueños. Entonces, vemos que la información queda estandarizada de una forma lógica que permite la consulta y su revisión. Acá tenemos los interesados. Podemos observar que la mayor parte de propietarios son interesados, es decir, personas que tienen, pues tenemos el mayor porcentaje de porcentajes y algunas agrupaciones de interesados. Una agrupación de interesados entendido como la unión de una persona natural o jurídica, dos o más que se unen y son dueños o tienen una relación con un predio. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, este otro predio que se selecciona tiene dos interesados o es una agrupación compuesta por dos personas donde cada uno tiene el 50% de propiedad. Entonces vemos cómo el modelo permite registrar la información que ellos administraban tradicionalmente en sus bases de datos. Tenemos las fuentes administrativas. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, este predio tenía una escritura pública en la notaría 15 y si vemos ya lo que es las unidades espaciales, pues vemos, se identificaron dos cosas. Una es que se logró migrar toda la información, pero pues que se tiene que empezar un proceso de normalización de las geometrías porque el modelo LAM Core define que las geometrías, por ejemplo, de las unidades de construcción se deben definir por uso y por piso. Y antes el estándar que se utilizaba en Catastro Medellín era diferente. Entonces se tiene que empezar una transformación de los datos, pero luego de haberse hecho, pues se pudo cargar toda la información. Por ejemplo, acá vemos la comuna número 12.
Listo, ya finalizando. Para el paquete de puntos y linderos, que es una de las preguntas que muchos hacen, ¿cómo poder llenar esas tablas si mi catastro no fue y levantó los puntos o yo no tengo esa información? A través de análisis de geoprocesamiento se recalculó los datos, es decir, yo a partir de el polígono puedo sacar los vértices que lo conforman y formar los linderos. Esto fue útil y digamos eso fue un trabajo que se hizo a partir de los datos de la capa de terreno y se permite generar reportes como por ejemplo este que es el plano predial, que es una redacción técnica de linderos que me dice quiénes son mis vecinos, con qué colindo, y técnicamente, es decir, con coordenadas espaciales, decirle a una persona su predio queda en estas coordenadas. Como pueden ver acá en el reporte, nos dice por el este colinda con estas coordenadas. Y esto ya es una definición técnica de un elemento y no de pronto una definición que antes era más subjetiva, que se daba el error a la interpretación. Para finalizar, la implementación que se hizo fue utilizando software libre, se utilizó QGIS, PostgreSQL, el ETL que se implementó, el desarrollo que se hizo toma 6 minutos en ejecutarse para procesar 1 millón de registros de predios y, por ejemplo, para la comuna 12, el archivo XTF que se genera pesa cerca de 1 giga que se puede comprimir a 79 megas, teniendo toda la información alfanumérica y geográfica que contempla el modelo, y el requerimiento de hardware no fue muy exigente. Realmente fue un equipo Core i7 de octava generación con 16 GB de RAM. Ya estos son la implementación tecnológica de los scripts. Y acá vemos cómo a partir de ese insumo ya se puede incorporar a lo que es la IDE de Medellín información como lo es la de servicios públicos. Es decir, ellos tomaron la base de datos ya estandarizada en LADM y le empezaron a sumar otros modelos de datos que eran de utilidad para ellos. Eso es todo y muchas gracias por la atención. Ya daría espacio al señor coronel para continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo Cardona, por su magnífica presentación. Vea, sinceramente le digo, como yo soy profesor, pues tengo alguna experiencia. Lo felicito, lo felicito porque es muy clara, muy sencilla. Uno entiende fácilmente la utilidad de esto. Bueno, muchas gracias, teniendo en cuenta que ya son las 12:30, entonces damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy.